Son creíbles, confiables y carismáticas. Cuando las redes sociales se usan bien, hasta el Servicio de Impuestos Internos se asusta. Hoy nuestras invitadas suman en total 239.000 seguidores y todas coinciden en que las plataformas digitales democratizan la información. Sin embargo, un estudio de Activa Research nos alerta que cada vez estamos más amenazados por la desinformación. Hoy invitamos a 3 mujeres que tienen mucho que decir. Aquí comienza el 5º capítulo de Poderosas, Influencers con Causa. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Poderosas. Hoy día tenemos un tema muy interesante, influencer en redes sociales, justo en la semana en que el Servicio de Impuestos Internos dice que va a tener que investigar a 141 influencers para ver si pagan o no pagan sus impuestos. Es que han llegado a un nivel realmente las influencers o los influencers de difusión y de credibilidad y de seguidores tan grande que hoy día se transforman en las plataformas comunicacionales, yo diría las más importantes para difundir algunos temas. Pero hoy día queremos hacer algo distinto y conversar con 3 mujeres poderosas, 3 mujeres que utilizan las redes sociales para poder difundir sus propias causas porque seguramente no encontraron otro lugar donde difundirlas. Les quiero decir cómo se define un influencer antes de presentar a las 3 que tenemos invitadas hoy día acá. Influencers, de acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos, es una persona que tiene un alto número de seguidores en diversas plataformas digitales, que cuenta con credibilidad e imagen reconocida y que podría generar importantes ingresos. ¿Es así o no es así? Bienvenidas a las 3. Les quiero presentar primero a Paola Merchak. Ustedes seguramente la ubican por Mamá Jurídica, @Mamá Jurídica en las redes sociales. Sí. Paola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de verdad de compartir este espacio con ustedes y contigo también. Paola, tu causa principalmente derechos de la maternidad, derechos de las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Justamente es acercar un poco los derechos laborales, maternales, familiares a las mujeres, que la verdad de las cosas es que hay información que no se maneja. Es información que, si bien se entiende que es conocida por todos, realmente no es así, y cuando uno accede tampoco la entiende, porque está llena de tecnicismos que no son de fácil comprensión. Y estamos también con Constanza Flores. Constanza, bienvenida. Constanza es geofísica, me lo súper aclaró porque todos me dicen geóloga, no, pero más conocida como señorita réplica, divulgación científica, usas las redes para hablar de todo lo que significa un país que además es un país sísmico, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Soy señorita réplica en redes sociales y es un medio que tengo para hablar de eso. Principalmente partí hablando de terremotos, hablo de desastres en general, un poco de todo lo que yo aprendí desde la geofísica, desde la ciencia, la matemática y la física, pero trato de aterrizarlo un poco a la gente porque en realidad tenía muchos problemas como de gente de mi entorno principalmente, como no entienden nada de lo que yo estoy hablando, aterricémoslo un poco. Somos uno de los países donde este es un laboratorio natural para todo eso, así que en eso estoy un poco. Y también estamos con Jimena Vial, uno la conoce más por Historiadicta, qué gran nombre te pusiste, ¿no? Jimena es historiadora, antropóloga, y tu perspectiva de género también, de poder visibilizar a las mujeres en la historia, es algo que, si bien no es tu tema principal, porque tú nos estabas contando que trabajas con el tema de la migración también, pero en Historiadicta podemos encontrar un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, contenta de estar acá. Mi Instagram, claro, es un espacio para visibilizar historias o estructuras sociales en general y el rol que la mujer ha cumplido en ellas. Pero en mis estudios o investigación personal me dedico a la migración, pero de la misma forma que mi plataforma Historiadicta, lo hago con una mirada especial a el rol de las mujeres en ese proceso, en el proceso migratorio, que el último tiempo ha sido protagonizado por las mujeres. Bueno, esa es la perspectiva de género que queremos tener en este programa Poderosas. Ustedes son poderosas. Nos gusta que todos los temas, cualquier tema, sean abordados por mujeres. Es un desafío para nosotros y nos gusta saber que en cualquier tema, economía, política, ciencia, siempre hay una mujer que puede hablar. Y quiero partir y le hago la pregunta a la que quiera comenzar. ¿Por qué llegan a las redes? ¿Por qué se ven de alguna manera empujadas a tener que difundir su causa en las redes sociales? No sé quién quiere partir. Parto. Bueno, justamente por lo que comenzaba y lo que comencé en el fondo comentándole, las leyes y el derecho en general, uno escucha como abogados, tribunales y que fome. O sea, finalmente algo que uno tiene como este prejuicio de que no, que lata, no voy a investigar porque es realmente muy aburrido. Y eso fue en realidad lo que me motivó también a bajar un poco estos tecnicismos
y esta cosa como tan empaquetada que es el derecho, y mostrarlo de una manera mucho más cercana, mucho más empática, coloquial también. De hecho, en realidad todo esto partió en plena pandemia. Yo siempre digo que Mamá Jurídica es apocalíptico porque fue después de un estallido social, pandemia, etc. Y claro, o sea, yo me convertí en mamá y me di cuenta que efectivamente los derechos de las madres, laboralmente hablando principalmente, no eran conocidos, pero ni siquiera por las mamás, ni por empleadores, por jefes, por nadie. Entonces la verdad es que me vi en la necesidad de alguna forma de crear este espacio en donde mujeres madres pudiesen conocer realmente lo que les corresponde, y bueno, todo se ha ido igual mutando un poco porque se ha vuelto como una comunidad de amigas, más que nada, de mamás, en donde no solamente hablamos de derechos, sino que nos damos todos los tips de maternidad que te lo juro que a veces hacen tanta falta. Pero esa fue mi principal motivación, o sea, dar a conocer lo que de verdad nos corresponde, hacer entender que nadie nos está haciendo un favor por respetar la ley, y que las mujeres somos sujetos de derecho. Jimena, de alguna manera, ustedes son de una generación joven que no espera. O sea, si yo necesito hacer un cambio, lo voy a hacer. Y si no me dan los medios de comunicación, los hago yo. Un poco se sienten así, ¿o no? Bueno, sí. En cierto, si lo miro como de alguna forma, yo nunca esperé que hubiera el interés que hay, por ejemplo, de mi página, y jamás me esperé que me podían invitar a algún programa o a la tele o a la radio, y yo creo que eso se da debido a que yo partí por mi propia cuenta y que después se generó ese interés. Así que puede ser una forma de verlo. A mí me pasó un poco parecido a lo de Paola, que obviamente yo siempre estuve vinculada en la historia y como a la antropología desde lo académico. A mí me gustaba ser profe. Yo siempre decía, a mí me gusta investigar y después ir a la sala de clases y contarle a mis estudiantes lo que yo investigué. Pero después de una experiencia de estudio afuera, yo fui a estudiar a Estados Unidos. En mi universidad me empecé a dar cuenta que los profesores llevaban a la sala de clases hartas más cosas que solo lo que ellos investigaban, sino que también sus experiencias personales y como una docencia mucho más activista. O sea, yo podía entender de dónde venía el profesor, cuáles eran sus, o profesora, su opinión, cuáles eran sus opiniones, sus causas y por qué estaban investigando, o sea, que sus investigaciones tenían una causa por detrás. O sea, si yo tenía una profesora que estaba interesada en el Holocausto, en general era porque ella, su familia lo había experimentado, o porque ella estaba interesada en promover ese tipo de información. Y cuando volví a Chile, obviamente la academia aquí es un poco más rígida, estaba mal visto transparentar estos activismos o estas causas en el aula. Entonces como que me volví a rigidizar mucho, sentí que mis alumnos estaban súper aburridos, no lograba generar como interés de parte de ellos, a pesar de que estaban súper capacitados para tener ese interés, y ahí se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no transformo esto que estoy estudiando en algo más entretenido? Como o sea, las tres coinciden, un poco lo que decías tú, Constanza. O sea, te viste obligada a bajar el lenguaje, a que la gente entienda lo que ustedes hacen, que a veces se ve tan complejo. ¿En qué minuto te sentiste, sabes que parece que soy influencer? ¿En qué minuto dijiste, sabes que en qué minuto toda la gente me está siguiendo? Cuando ¿Te sientes influencer o sea, primero? No, todavía no me siento tan influencer, me cuesta como reconocerme como tal. Yo hablo, o sea, cuando hablo de mi cuenta en general hablo como de una tercera persona, es la señorita réplica, porque es igual un personaje. Uno se mete un poco en un personaje. Yo en general me considero mucho más tímida, pero para hacer todo este tipo de cosas, para venir aquí a un programa, uno tiene que sacar un poco la voz y hacer, meterse en el personaje. Entonces, yo creo que cuando me empezaron a reconocer en la calle o como pedirme fotos, me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado, y yo creo que ahí me empecé a sentir un poco más influencer. ¿Y les ha pasado a ustedes? ¿Las reconocen? Sí. harto, sobre todo cuando uno va a comprar pan así como desarreglada, así recién levantada, ahí justo me encuentro con todo mi gallo, justo. Pero es verdad que yo también hablo de historia dicta en tercera persona. Sí. Para mí es como otra persona, como... Especialmente porque como yo hablo de hartos temas de género y violencia o machismo, a veces obviamente en mi yo personal de Jimena Vial me pasan muchas cosas, ya sea yo vivo alguna violencia machista o yo la ejerzo también, porque somos todos inmersos en este mundo machista. Y digo siempre como, uy, Historia Dicta estaría enojada con esto.
O Historiadicta no permitiría esto. Pero los Jimena lo futbolistas, hablando en tercera persona. Pero Jimena lo está permitiendo. Claro, a mí me pasa al revés, como que siento que la señorita réplica es un ser mucho más diplomático de lo que yo soy realmente. Entonces, como me preguntan algo, y yo sé que con mi afán de bajar la ciencia, de bajar el conocimiento, de enseñarle a la gente, yo voy a responder cualquier pregunta. Pero por dentro, la que no es la señorita réplica es como, ¿por qué me preguntan esto? No sé, yo siempre digo que soy como Hannah Montana, de verdad, como que realmente sí, me siento así como entre los dos mundos. Yo soy abogada, entonces normalmente uno espera como esta abogada seria, pero mamá jurídica es todo lo contrario, o sea, una abogada con las mechas para todas partes. Intento de verdad ser lo más cercana posible, así que sí, soy como Hannah Montana, siempre lo digo así. Está bueno ese concepto. Hay una sensación agradable de parte de ustedes de sentir que están en las redes sociales ocupando un espacio con una causa. ¿Se siente mejor ser influencer con una causa? ¿Se imaginan teniendo, no sé, pues siendo influencer de una marca media vacía? ¿Tendría sentido? Oye, ¿puedo responder? Bueno, tuve hace poco como mi primer influencerismo, o sea, una marca, un retail me pagó por ir a un lugar y hacer una campaña por niñas en STEM. En realidad no era muy lejano lo mío. Yo me dedico igual un poco a eso, a promocionar, a decirle a las niñas como que se interesen por las áreas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es de donde vengo yo. Entonces era ir al MIM, decir un par de cosas y me pagaban plata por eso. Y así como, como recibir plata así como de los malos. Como que igual me lo cuestioné harto, como que es todo un tema eso como del influencerismo como pagado. Entonces, pero sigue en la misma línea de tu propósito, o sea, tú te están contratando para que sigas haciendo lo mismo que haces en claro, Señorita o sea, Réplica, como por tiene un eso mismo sentido, igual ¿no? la terminé haciendo, si en realidad iba en la línea de lo mío, pero como siempre está esa como constante de como en una de esas, quizás después más adelante, no sé, me ofrezcan otra cosa y qué voy a hacer ahí, no sé. Un dilema. Hay que ver. Yo ahí tengo como un... Sí, puede ser un dilema, pero yo siempre he pensado que así, este es como un dato real, no es fake news. El 70% de las mujeres en el mundo viven en situación de pobreza. ¿Ya? O sea, la mayoría del mundo femenino vive en situación de pobreza y en general no tenemos equidad de sueldos. O sea, las mujeres en Chile, por ejemplo, les pagan entre un 20 y un 17% menos que a los hombres por el mismo trabajo. Entonces a veces pienso, bueno, qué terrible sentir esa culpa porque te están ofreciendo un pago por finalmente un trabajo. Que probablemente un hombre no sentiría tanta culpa. No, claro. Exacto. Y finalmente es un trabajo porque es tu tiempo, es tu conocimiento, tus estudios, que tú vas en un contexto a educar, a enseñar, independiente si es que viene esa plata de un retail o de donde sea que venga. Claro. Entonces, de repente yo encuentro bueno que las marcas quieran primero pagarle a alguien por su trabajo, porque la mayoría de las personas no les gusta pagar, siempre esperan que las mujeres en su rol de cuidadoras hagan como trabajo gratuito, porque es para ayudar al otro, o como te ponen en este contexto de la ayuda que a uno le cuesta decir que no. Y segundo, porque de verdad creo que en una sociedad más democrática, más equitativa, deberían existir espacios del mundo privado interesados en que sus productos se vendan o se consuman vinculados a un buen propósito. Un buen propósito, claro. Información de calidad o tal vez, no sé, mamá jurídica, una cara que da confianza a las mamás de Chile. ¿Por qué mi marca tiene que estar vinculada a, qué sé yo, una cara porque es bonita y no, bueno, Paola es muy bonita. Ay, Paola es muy bonita, pero aparte de eso es una persona que inspira confianza, que da información valiosa. Sí, o sea, el cuento de las marcas es todo un tema. O sea, yo me acuerdo que partí con estos canjes como de Instagram, como esas tiendas, y ha sido todo como un mundo nuevo para mí, porque efectivamente en un momento me sentía como, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, como quizás la gente lo va a tomar mal, porque uno como mujer también tiene como eso, como que normalmente la plata es como un tema medio tabú, sobre todo para nosotras. O sea, es como un fenómeno bastante particular. Y claro, partí así, después las marcas en realidad me empezaron a contactar para hacer charlas. Por ejemplo, hice hartas cosas con Movistar, con bastantes campañas así. Y bueno, ahora estoy, por ejemplo, mañana voy a una automotora porque voy a estar como, van a hacer canje con un auto. Entonces, imagínate, nunca jamás me imaginé algo así.
Entonces es como todo un aumento que va creciendo también, y uno igual se siente orgullosa porque quizás, claro, no dice esto, quizás no tiene nada que ver con lo que yo hago, o quizás sí le puedo dar la vuelta, que ya sé cómo. Le puedo dar la vuelta, pero también es un reconocimiento a nuestro trabajo y a las cosas que hacemos. ¿Y cuál es esa vuelta que le das? De alguna manera te estás empoderando, decir lo que Sí. yo hago sirve a otros, es un trabajo, vale. Completamente. O sea, por ejemplo, el tema de la automotora, yo decía, a ver, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Y claro, o sea, dije, a ver, puedo hacer un espacio acá adentro. O sea, finalmente, no sé, lo puedo utilizar también como como un spot, finalmente, y de que desde ahí, del auto, se promuevan todos los derechos, finalmente, grabar podcast, hacer un montón de cosas, que puedo utilizar eso como una herramienta. ¿Me entiendes? Y, por ejemplo, también el tema de manejar. O sea, de hecho, la campaña que voy a entrar acá es Mujeres al Volante. O sea, finalmente hoy día, no recuerdo bien la cifra, pero creo que un 70% más o menos de los autos comprados hoy en día son por mujeres. Y pese a eso, dicen que las mujeres manejamos pero como la piña. Entonces, esa es un poco la idea de esta campaña, o sea, como visualizar. Sí, y no me sé la estadística porque no quiero inventármela, pero tengo entendido que hay estudios que indican que las mujeres son mejores conductoras que los hombres, que Imagínate. tienen menos accidentes mortales, que manejan con más precaución. Vamos a buscar ese dato, pero debe ser porque manejamos más a la defensiva. Más Claro. a la defensiva, ¿sí? Desde esa perspectiva, Constanza, ¿tú estarías de acuerdo con que se investigue impuesto interno? Esta noticia que salió, me imagino que cuando las contratan ustedes dan boleta de honorario, están todo en norma, porque es un trabajo, ¿no? Sí. Claro, yo recibo plata porque hago un podcast y recibí plata por fortuito que me pasó hace poco. Supongo que desde aquí en adelante voy a empezar a recibir un poquito más, no sé, pero todo el rato con boleta, entonces en el fondo sí pagamos impuestos y yo creo que el caso de ustedes también debe ser similar y los investigados deben ser por otro tipo de cosas como que no necesariamente está tan transparente como no sé qué puede ser. No, si no hay nada transparente en la noticia, si más bien es como decir que hay un modelo y queremos explorar si ese modelo está evadiendo impuestos. Sí. Yo creo que, de hecho, escuchaba a varios influencers hoy día hablar y decir, yo doy boleto honorario, esto es mi trabajo, me llaman la mayoría para dar charla, en el caso de ustedes, además está asociado a una causa, por lo tanto, me imagino que hay mucho de eso también. En el caso tuyo, Jimena, ¿también has sido llamada por alguna marca? Sí, por una marca de juguetes que se llama Asmodee y hacen juguetes de historia. Es muy nerd. Pero para mí es perfecto porque en realidad va muy en sintonía con mi Instagram y la verdad es que me siento muy cómoda obviamente promocionando esos juegos porque es como parte de mí. Pero también recibo como canjes de emprendedoras mujeres y eso lo hago porque sé que hay muchas mujeres que a través de sus emprendimientos, de sus negocios, sacan adelante a su familia en un Chile donde las mujeres son un pilar importante ahí para muchas familias monoparentales. Entonces eso lo hago no como influencer de que me pagan, sino que porque quiero así como hacer un espacio en mi Instagram para ellas. Pero también siento que no soy muy popular así como entre muchas marcas porque todavía hay un poquito de miedo tal vez en vincularme con alguna marca por un tema político o de que como que algunos consumidores vayan a pensar de que uy, esta feminista o cosas así, pero yo sé que eso va cambiando poco a poco y me imagino que en el futuro van a haber espacios que van a estar interesados. Lo que sí es que yo uso mi mismo Instagram para promocionar mi trabajo, que son talleres o charlas institucionales, y para eso sí me llaman no marcas, sino que empresas que quieren, por ejemplo, hacer un taller de género para solucionar algunos problemas que ellos tienen internamente, y esas cosas sí llegan a través de mí. Cuando partimos del programa, partimos diciendo que ustedes, las tres coinciden en que las redes sociales sirven para democratizar la información, pero esta semana salió un estudio de que habla que el 71% de los chilenos sentimos que la democracia es algo preocupante y que de alguna manera las fake news estamos acostumbrándonos a leer fake news y muy poquitas personas, el 19% solamente, va a chequear la información. En el caso de ustedes, ¿se sienten permanentemente como invadidas por este tipo de fake news? ¿Son rigurosas? ¿La comunidad les pide ser rigurosas? ¿Tratan de chequear bien los datos? Sí, totalmente. De hecho, hay muchísima información falsa dando vuelta. La verdad es que vivimos en una época y una generación que, o sea, un segundo íbamos viendo todo muy rápido. Personalmente, yo estoy muy conectada a la contingencia. Entonces, tengo que hacer seguimiento a las leyes, a los beneficios que tienen las mujeres, las mamás, bonos, los derechos, todo va cambiando. La ley siempre va mutando, van saliendo nuevos derechos, nuevas leyes.
pasa un montón que hay errores de interpretación y de repente aparece en Instagram o medios de noticias en donde interpretan las cosas de una manera errónea y lo que causa muchas veces es una ilusión falsa en esas mujeres o en esas mamás porque, por ejemplo, pueden pensar que van a estar más tiempo con sus hijos. Entonces, personalmente, antes de sacar contenido, yo le doy pero 150.000 vueltas en cuanto al fondo del contenido y a la forma también cómo lo comunico. Porque el otro día estaba leyendo que decían que, claro, lo difícil no es el contenido, sino que cómo comunicarlo. Hoy en día hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que uno hace y por respeto también a todas las personas que están dentro de nuestras comunidades. Constanza, tú te manejas en el tema sísmico, desde la geofísica. Me imagino que ahí de repente hay mucho miedo, ¿no? a comunicar mal alguna información. Totalmente, sí. O sea, están las dos partes de, por ejemplo, constantemente la prensa tratando de a uno sacarle la cuña de como cuándo va a temblar, de que yo prediga un poco como cuándo va a ser el próximo terremoto. Entonces desde ahí hay mucho miedo al equivocarse y hay mucho miedo, y ese mismo miedo es el miedo que hace que las fake news se transmitan más rápido también. Y eso vende clickbait todo el rato. Entonces viene un próximo terremoto, dijo tal medium. Es como, yo estoy todo el rato luchando como contra ese tipo de noticias o noticias también científicas como desde el alarmismo principalmente. No sé, la otra vez salió una cuestión que decía que el núcleo interno se iba a detener y era un estudio que hablaba de que quizás en una de esas podía estar deteniéndose, pero como no era nada tan alarmista, pero al final es como esta cuestión del teléfono que uno habla para el lado y cada medio se copia entre cada medio y termina transmitiendo una información súper agrandada y en realidad nunca fue tanto y como lo transmiten así como con tanto miedo, la gente eso lo comparte y se transmite mucho más rápido la información, pero es pura desinformación y esa es una de mis luchas constantes en realidad, como acá decía, ella está muy ligada a la contingencia, yo también estoy ligada a la contingencia, pero desde la ciencia, como derribando mitos y ese tipo de cosas. Yo creo que igual, bueno, no sé, de mi perspectiva histórica, me pasa que las noticias falsas siempre han existido, pero antes se llamaban montajes. Entonces, no sé, en el periodo de la dictadura hubieron medios de comunicación que contaron noticias que después con el tiempo supimos que no habían sido realmente así, que habían sucedido de otra manera. Bueno, pero uno antes tenía como esa certeza de que más o menos uno sabía como la tendencia editorial de algún medio u otro, y entonces uno podía decir, yo leí esta noticia acá o la escuché en este canal y este es un canal súper liberal o un canal súper conservador. Y yo creo que hoy lo que pasa es que de repente no tenemos como ese termómetro de saber de dónde viene o quién está escribiendo esa noticia. Por eso yo siempre creo que es importante visibilizar quién crea el contenido. Para mí es importante. Incluso en un museo, si uno va a un museo, uno está viendo una exhibición, eso tampoco es objetivo. Lo hizo un curador o una curadora. A mí me parece interesante en el museo poner quién hizo la exhibición. ¿Te pasa que te piden mucho aclarar fake news en el caso de la historia, por ejemplo? Sí. Siempre hay gente preguntándome, ¿es esto verdad? ¿Esto no? Pero yo tampoco soy una especie de Dios que lo sabe todo, obviamente. Yo también tengo mi opinión y mi sesgo, y eso yo trato de visibilizarlo constantemente. Pero también las redes sociales lo que tienen es un poder de autoidentificación muy grande, y eso nos afecta a todos, que es que uno sigue a las personas que piensan como tú. Entonces, las noticias falsas tienen que ver con la alimentación de tu propia identidad. Entonces, en general, a las noticias falsas que a uno le llegan son porque a uno le interesa ese tipo de noticia. Entonces, yo siempre digo a mis alumnos, por lo menos no en redes sociales, pero si te llega una noticia y el titular te emociona demasiado, te hace como, calma. Revísalo. Exacto. Si yo estoy obsesionada con el tema de la seguridad porque hace poco me asaltaron y eso está afectando mi calidad de vida y me tiene realmente estresada y me impacta mucho, cuando me llega esa noticia por Facebook, Facebook ya sabe que yo estoy estresada por el tema. Sí, todo el rato. Entonces, en general también se esparcen por eso, porque las noticias falsas que nos llegan tienen que ver con nuestros intereses. Es como una caja de resonancia, ¿no, Paola? Sí. Y me imagino que en el caso tuyo también hay mucho fake news o mucha, como decías tú, mucha esperanza
frente a un bono de emergencia, frente a un beneficio para las mujeres, frente a un cambio de una ley. Nos enfrentamos, por ejemplo, en el registro de deudores de pensiones alimenticias. Me imagino que hay muchas preguntas en relación a eso, ¿no? Muchísimas, muchísimas. La verdad es que siempre lo menciono, no me voy a cansar de hacerlo. Como sociedad vivíamos, hasta hace poco, en una cultura de incumplimiento. Todos, yo creo que de verdad todos los que estamos acá ahora conocemos o conocíamos a alguien que debía pensión de alimento. Y claro, uno tenía un juicio interno, pero tampoco era algo que uno realmente cuestionara o no había visibilidad socialmente hablando. De hecho, ahora que tenemos cifras de cuántas personas están inscritas en este registro, nos alarmamos, pero en realidad esto era así hace montonera de años, pero ahora que de verdad vemos acá las cifras, ya acá la tenemos enfrente, ahora estamos haciendo cosas y me alegro muchísimo. Después de la pandemia empezamos a salir de esto con el retiro de los 10%, etcétera. Pero claro, o sea, es evidente, hay mujeres en estado de vulneración, porque tienen que sacar sola a su hijo adelante. La mayor cantidad de hogares en Chile son monoparentales y llevados por una mujer, y eso hasta el día de hoy no se está visibilizando. Entonces, eso pasa, o sea, con estas cosas de las fake news, de repente salen anuncios del gobierno que se supone que hicieron, y muchas mujeres que su esperanza es que le entreguen un bono, o la esperanza es que se puedan quedar en su casa porque no tienen cómo pagar a alguien que cuida a su hijo. O sea, imagínate, o sea, mujeres ilusionadas, y finalmente no es cierto. Claro. Siempre nosotros terminamos el programa, porque aunque no lo crean, ya pasaron los 30 minutos impresionantes. Les agradecemos tanto por esta conversación tan interesante, lo que cuentan, increíble las causas que tienen, increíble cómo usan las redes sociales también. Pero les hacemos una pregunta final que es bien interesante, porque las mujeres empoderadas, ustedes empoderadas con una causa, si ustedes fueran presidentas de la República, esto es un juego, ya les voy a invitar a jugar así como en los juegos nerds que tiene Jimena. ¿Qué acción priorizarían para que la causa que ustedes difunden tenga más difusión? ¿Qué acción harían concreta? Una medida para que realmente se sepa más del tema de los derechos maternales, más de la divulgación científica y más de las mujeres en los roles de la historia de Chile. Bueno, personalmente yo creo que haría una intervención directa dentro de los tribunales de justicia de nuestro país, en la Dirección del Trabajo, en Contraloría, en un montón de instituciones, en donde de alguna u otra forma se les requiere o se les exija hacer una bajada de información mucho más directa. O sea, no puede ser, por ejemplo, que tenga que salir una persona como yo o cualquier otra a explicar algo que le corresponde realmente a nuestro sistema judicial. Entonces creo que haría una intervención directa a nuestros tribunales, fiscalizaría también la perspectiva de género que tienen que tener hoy en día los tribunales de justicia, que no se está cumpliendo. O sea, hace poco recién la Corte de Apelaciones de Concepción hizo ahí un sesgo de perspectiva de género en una sentencia, pero uno se tiene que impresionar, o sea, voy a pedir un deseo porque finalmente una sentencia es así, entonces no puede ser. Yo creo que aumentaría la fiscalización, haría una reestructuración directamente dentro de los tribunales de justicia y dentro de las instituciones de control, como es Dirección del Trabajo y Contraloría. Listo, lista para ministra y para presidenta de la Paula. Constanza, tienes tu minuto para hablarle al país y decirle lo que tú quieras como presidenta para que se divulgue más tu causa. Yo igual le copiaría un poco la idea porque se copió nada. No, pero no me voy a meter con los tribunales de justicia, que no es para nada mi tema, pero sí con las instituciones de emergencia. O sea, yo creo que en Chile hay mucha desinformación, en realidad falta mucha enseñanza en cuanto a las emergencias en general. Somos un país de desastres, aluviones, terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones. Tenemos todo ese tipo de desastres a la vuelta de la esquina y la gente no sabe reaccionar hasta el día de hoy, y hemos tenido pésimos ejemplos hacia atrás por simplemente no saber, ¿ya? Y no es culpa de la gente, es culpa de las instituciones que no se hacen cargo de comunicar bien qué es lo que está pasando. Entonces yo igual reestructuraría como por ese lado, como también son instituciones públicas que tienen que hacer una bajada. La parte comunicacional es importante y es relevante, y por eso mismo nosotras estamos acá, o sea, como estamos como tapando hoyitos que el Estado no se está haciendo cargo. Entonces, por ese lado, y bueno, meterse un poco más en lo que es el Ministerio de Ciencia también y lo que es la divulgación científica. O sea, es un trabajo súper secundario. Ya la ciencia es algo súper secundario en Chile, entonces esto es como lo secundario de lo secundario. Es bien... O sea, tengo compañeros que se tratan de dedicar a la divulgación hoy en día y es súper precario. Mucho más precario que la ciencia, que ya es precaria. Entonces, como por ahí empezar a armar un poco de políticas públicas para la ciencia, pero para la ciencia que sea para todos. Claro, ya lo que decía Jimena, ¿no? Que de repente la parte académica o la parte técnica, el paper especialista es muy complejo de leer, se hacen tremendas investigaciones a puertas cerradas que nadie conoce,
y como nosotros somos periodistas, yo soy periodista acá en el equipo de Base Pública, lo que no se comunica simplemente no se sabe, no existe, ¿no? Jimena, tu minuto para hablarle al país. Yo haría 2 cosas bien concretas. Uno, haría obligatorio una unidad en el currículum escolar sobre feminismo, para realmente entender dónde se origina la lucha por los derechos de la mujer, en qué periodo histórico se origina y por qué, y los desafíos que quedan por cumplir. Me parece importante para todo ciudadano saber eso, ciudadano, ciudadana. Y segundo, haría una pequeña ley de exigencia para los medios, donde ya sea medios como radiales, televisión, digitales o bueno, en general, que cuiden obviamente la emisión de contenido, si es que esa emisión de contenido es real o no, y segundo, que ojalá partir con un 15%, un 20% de que ese contenido venga hecho, escrito, creado por una mujer. Yo creo que eso nos daría más visibilidad y también ampliaría nuestra identidad como país, porque hay muchas creadoras mujeres que por distintas razones sociales no son expuestas, pero que si lo fueran. Les quiero agradecer a las 3 por haber conversado de redes sociales, de sus causas. Realmente las felicito. No dijimos la cantidad de seguidores, pero son impresionantes. 26.000, 23.000, 187.000. Paola, te pasaste. Ustedes la pueden seguir en redes sociales. A Paola Merchac como Mamá Jurídica, Jimena Vial como Historia Adicta, Constanza Flores como Señorita Réplica. Gracias a las 3 por haber estado aquí en Poderosas. Y a ustedes muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en nuestro medio de comunicación, Base Pública, que como decía Jimena, siempre trata de cuidar la paridad, mirar desde el género, mirar desde las mujeres y poder tener esta perspectiva, ¿no?, de género en que todas las noticias, todos los hechos pueden tener una mirada de mujer. Nos vemos en un próximo capítulo.